Muy buenas tardes a todos, soy Elkin Nicolás Canaria, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Vengo a presentarles dos ejercicios. En el primer ejercicio nos hacen entrega de un circuito que realiza la conversión de un número binario de 4 bits a su correspondiente en BCD, el cual me va a salir en dos partes, ya que una consta de las decenas y otro de las unidades, debido a que el binario me genera una cantidad de combinación igual a 16 y un número mayor en decimal igual a 15. Por consiguiente nos entregan pues el código en un tipo de arquitectura comportamental, código VHDL. Se le realizan ciertas adecuaciones al código. Por ejemplo, ya no van a ser salidas, sino van a ser señales, lo que era unidades y decenas, y van a ir conectadas al decodificador que necesito diseñar. Es un tipo de arquitectura comportamental, por lo tanto vamos a utilizar estas sentencias. Cuando unidades me tome este valor, Hex 0, que serían mis unidades, en el display me va a tomar este valor. Y lo mismo para las decenas, simplemente se muestran dos números porque no es algo que me interese poner tan sistemáticamente o tan exactamente en una descripción comportamental, ya que, como su nombre lo indica, estamos describiendo un comportamiento. Enviamos a la FPGA para realizar las pruebas. Se utilizaron los interruptores del 3 al 0, el 3 es el de mayor peso. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el número 8. Si apagamos todos, tendríamos el número 15. Si apagamos los 3 de mayor peso, tendríamos el número 1. Si hacemos esta combinación, tendríamos el número 2. Si bajamos los dos últimos, tendríamos el número 3. ¿Listo? Seguimos con el siguiente ejemplo. Bueno, este problema de diseño de circuitos MSI de mediana escala de integración nos pide una báscula que nos pide mostrar la medida y la diferencia de los dos sensores que utiliza una báscula. Entonces, el sensor 1 consta de 2 bits, al igual que el sensor 2. La medida va a ser el valor menor de los dos sensores. Por lo tanto, necesitamos compararlos. La diferencia va a ser la resta entre los dos. Lo primero que nos dice este ejercicio es realizar un diagrama de bloques. Este diagrama de bloques consta en primera parte, de una concatenación entre A1 y A0 para formar mi sensor 1 y B1 y B0 para formar mi sensor 2. Por consiguiente, cada línea quedaría de 2 bits. Y se hace el comparador. El comparador tiene tres salidas, una igual, cuando son iguales, cuando uno es mayor y cuando uno es menor. Entonces, se toma solamente cuando S1 es mayor a S2. El siguiente bloque que tendríamos sería un multiplexor 2-a-1, en el cual el selector va a ser la salida del comparador y las entradas van a ser mis señales S1 y S0. Dependiendo de la salida del comparador, va a tomar uno de esos dos valores y va a ser una salida de 2 bits. Necesitamos decodificarlo, por lo tanto se le agregan dos ceros en las partes de mayor peso para poder ingresarlo al decodificador de BCD a 7 segmentos, y tendría el decodificador una salida de 7 bits donde cada bit corresponde a un segmento del display. Por este lado tendríamos un demultiplexor exactamente igual al anterior, con la diferencia de que este me va a mostrar cuál es el dígito mayor. Ya que necesitamos saber la diferencia, entonces el dígito menor lo vamos a convertir en su complemento a 2 mediante un multiplexor 4-a-1. Tomamos como selector mi número menor, y como entradas para cada caso se tendrá el número en su complemento a 2 como entrada. Se toman simplemente 2 bits de salida, ya que las entradas son de 3, se toman 2 bits para ingresarlos al sumador. Al sumador, pues entonces ingresaría mi número mayor y el complemento a 2 de mi número menor. Aquí debería ir un 0, qué pena. Del sumador me van a salir 2 bits de salida y un acarreo de salida. El acarreo no se va a conectar a ninguna parte. Y la salida se van a concatenar con ceros para poderlos ingresar al decodificador BCD a 7 segmentos, igual que en el caso anterior. Vamos ahora a ver por regla de acá necesitamos utilizar SW como entrada si los displays se deben nombrar de esta manera. No podemos poner nombres diferentes. Entonces lo que se hizo fue entrar una entrada de 4 bits. Cada posición se le agrega un
a una señalcita que llama 1 a 0 para corresponder con nuestro diagrama de bloques. Aquí, por ejemplo, ya podemos comenzar con el diagrama de bloques, donde S1 va a ser la concatenación de estos dos. En primera instancia se hace la síntesis del comparador de magnitud. Entonces ese comparador va a estar dado por una sentencia if. Si S1 es mayor a S2, entonces S1 mayor a S2 toma valor de 1, de lo contrario toma valor de 0. Lo siguiente viene nuestro multiplexor, que nos indica cuál es el menor. Esto, nuestro selector va a depender, o sea, nuestra salida del MUX va a depender de la señal que salió del comparador. Esta salida del multiplexor va a ir a la entrada de nuestro decodificador, que funciona exactamente como el del ejercicio anterior. Luego, para hacer la resta, entonces tendríamos que convertir el número menor en su complemento a 2 mediante un multiplexor 4 a 1. Después tendríamos el multiplexor 2 a 1, que nos definiría cuál es el mayor. Luego tendríamos el sumador, que nos suma el mayor más el complemento a 2 del menor, pero solamente los 2 bits de menor peso, como lo indiqué en el diagrama de bloques. Después ya viene nuestro decodificador BCD de 7 segmentos de la diferencia. El hex 5 es la diferencia y el hex 0 es la medida. Los interruptores que se utilizaron fueron los del 3 al 0. Entonces, cuando tenemos un valor de 3, 3 en el sensor 1, que serían el 2 y el 3 interruptor, y 0 en el sensor 2, tendríamos una diferencia de 3 y una medida de 0. Si tuviéramos los dos dígitos iguales, 3 con 3, entonces tendríamos una medida de 3 y una diferencia de 0. Si fuera 3 con 2, tendríamos una diferencia de 1 y una medida de 2. En el caso de